noches, Dios le bendiga, amados, bienvenidos nuevamente a esta reflexión para el alma. Su servidor José García le está deseando una tarde o una noche bendecida a usted y a sus seres amados. Maneje con cuidado y disfrute su cena. Mientras tanto, la reflexión de esta noche se titula La Escuela del Sufrimiento. Y quiero saludar a algunos hermanos muy queridos, hermana Rosa López, Francisco Ramírez, gracias, hermana Grace de Méndez, Dios le bendiga, la hermana Blanca Nieves, Dios le bendiga también, la hermana Rocío Enciso, le damos una cordial bienvenida, la paz de Dios sea con usted y con todos otros hermanos que están conectados. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Úsala para bendecir nuestras vidas, hablarnos, iluminarnos y orientarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Escuela del Sufrimiento es el título de nuestra reflexión. Y para eso me gustaría que usted me acompañe en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 11, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. La Escuela del Sufrimiento. Saludamos a la hermana Adilú Vázquez desde la linda Retauleo, Guatemala. Y a toda esa gente linda, un abrazo, un saludo de su servidor José García y de Centro Familiar Roca de Salvación. Como siempre, hermanos, aquí para compartir esta bendita palabra del Señor. La escuela del sufrimiento es, amados míos, siempre un tema que no es fácil de aceptar o tragar por aquellos que servimos a Dios o queremos hacer la voluntad de Dios. Beber la copa es un término hebreo que en español nosotros no lo comprendemos muy bien. Beber la copa es un sinónimo de experimentar el dolor, el sufrimiento. Es como que dijéramos caminar por la calle de la amargura, experimentar o moler vidrio o experimentar una racha mala. Para los hebreos del tiempo de Jesús, beber la copa del sufrimiento era un sinónimo de decir pasar por la peor etapa del dolor, de la angustia, de la aflicción, del abandono, de la traición de los demás. La escuela del sufrimiento, hermano, es un título sugestivo que nos habla que a través del dolor, sufrimiento y separación humana, muchas veces Dios nos da unas lecciones importantes. Queremos crecer en el Señor, queremos aprender a confiar en Dios y queremos nosotros escalar nuevas alturas espirituales. Es importante entonces que aprendamos las lecciones que el sufrimiento trae en nuestras vidas. Beber la copa fue para mí algo más grande para Cristo que poder calmar los mares. Calmar los mares fue una expresión del Señor, fue un acto milagroso, pero con el poder de Dios, Jesús hizo que las olas, los vientos enmudecieran y que hubiera paz y tranquilidad. Pero beber la copa del sufrimiento para mí fue más difícil para Cristo que calmar los mares. Calmar los mares, esa tormenta, ese peligro fue fácil porque fue por el poder de su palabra que el Señor se encargó de deshacer y de terminar con esos vientos.
pero pasar por la escuela de el sufrimiento, beber la copa amarga del sufrimiento, para mí eso fue más difícil para Cristo. Cristo sufrió más por la traición, sabía que le venía la crucifixión, vendría la traición de aquellos que él amaba, el abandono de sus amigos y la burla que le esperaba y el juicio angustioso que pasó el Señor por un día anterior. Calmar los mares para mí fue más fácil. Para Jesús, Dios hecho hombre, que pasar por esa noche de angustia donde la Escritura dice que de sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y es que Jesús experimentó, hermanos, la presión que puede sentir cualquiera de nosotros al saber que le vienen horas críticas, dolorosas, angustiosas. Así que para mí, hermanos míos, calmar los mares, levantar los muertos, para Jesús fue mucho más fácil que pasar por el sufrimiento. Nunca Jesús había experimentado el sufrimiento en esa magnitud. Y yo creo que nosotros muchas veces pensamos que estamos preparados para lo que Dios tiene. En realidad, muchas veces no sabemos lo que se nos viene encima. Jesús, levantar los muertos no fue una dificultad. Jesús ordenó al hijo de la viuda de Naín que se levantase. Levantó a la hija de Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga, con el poder de la palabra. Sanó a los leprosos. Hermanos míos, calmó las tempestades y las olas. Pero beber la copa del sufrimiento fue una copa amarga. Cristo se pasó toda una noche en oración porque el dolor moral, la ansiedad, la angustia fue tan profunda e insoportable. Dormir no podía, comer no podía. Sus discípulos estaban durmiendo, nunca se imaginaban lo que venía. Jesús lo vio venir. Y cuando usted sabe que viene un sufrimiento, el terror está delante de usted y usted lo ve, hermanos, muchas veces no estamos preparados para eso. Y nadie va a querer ser puesto en la olla de la presión y del sufrimiento. Cristo lo tuvo que pasar. Los apóstoles realizaron grandes milagros, hicieron prodigios, causaron la liberación de muchos endemoniados. Pero escúcheme, pero algunos de ellos se desviaron, como Pedro, como Tomás, como otros que huyeron. Hicieron milagros portentosos, pero a la hora de experimentar el dolor, el sufrimiento, huyeron. Pusieron pie en polvorosa, como decimos en español. Quiere decir, hermanos, corrieron por querer salvar la vida. Así que hacer milagros es más fácil en el nombre del Señor que usted y yo beber la copa del sufrimiento, saber lo que le viene encima y que es terrible. Por lo tanto, oremos a Dios, no tanto para experimentar el poder para hacer prodigios, sino, amigo, oremos a Dios que nos prepare mental, psicológicamente y emocionalmente para poder nosotros soportar aquellas olas inclementes que vienen por el dolor, la enfermedad, la separación. Escúcheme, cuando las aspiraciones nuestras son aplastadas o pisoteadas por otros, nosotros sabemos lo duro y difícil que es. Cuando Cristo escogió vivir en pobreza, desgastarse por querer hacer la voluntad de Dios,
y ayudar a los demás. Eso fue difícil. Estar encamado, hermano, a veces, estar pasando por el momento difícil, pero uno confiando en Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, es fuerte. Estar solo o separado de los seres amados como Cristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y sus seres amados eran los primeros en rechazar su ministerio público. No creían, dudaban de él. Vivir entonces rechazado por la familia, por hacer la voluntad de Dios, era una copa amarga de sufrimiento. Experimentar el rechazo por predicar, por traer el reino de Dios al corazón de los hombres, también fue difícil, fue amargo, fue duro. Pero para Cristo, saber que le venía la cruz del Calvario, saber que experimentaría, hermanos míos, los clavos que, hermanos, herían y traspasaban sus manos, sus pies, esa es una manera bien difícil de experimentar el dolor. Entonces, cuando Cristo habla, no he de beber la copa, está diciendo, ¿tú crees que simplemente yo quiero rehusar el dolor y la angustia y la tribulación? No. Cristo nos enseñó a ser valiente y no cobarde. Cristo nos enseñó que por los propósitos de Dios nosotros hemos de estar dispuestos a dar el 100%. A Dios no le agrada cuando cobardemente huimos, hermanos, por no querer enfrentar una situación difícil. Cuando prematuramente tiramos la toalla y nos rendimos y decimos hasta aquí llego. Eso, hermanos míos, Dios no lo mira con agrado. Cuando por un problema quieres dejar a Cristo, quieres dejar tu iglesia, quieres dejar tu privilegio, eso es ser cobarde. Cristo no quería atajos o shortcuts, como dicen en inglés. Los atajos son todas las acciones que hacemos por no caminar el camino largo y difícil que tenemos por delante. Hay gente que quiere abreviar eso, que quiere salir con la suya y no pasar por esos momentos. Queremos corona, pero no queremos sufrimiento. Queremos éxito, pero no queremos aprender a pasar por las pruebas, por la aflicción y por el sufrimiento. Amados míos, todo aquel que pelea y gana una batalla es porque está dispuesto a ponerse las botas, a llenarse de fe, a tener la determinación que con Dios podemos. Y que Cristo ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no mira con agrado cuando sus hijos son como esos soldados mercenarios que le sirven simplemente porque los ha bendecido. Hay personas que quieren servir a Dios por las bendiciones nada más. Pero cuando comienza el fuego de la prueba, la aflicción, hermanos, corren como gallinas despescuezadas. Hermanos míos, cuando nosotros por cualquier cosa queremos abandonar la fila del Señor y queremos escapar de los problemas. Hermanos, el ser humano, Dios lo creó con la capacidad de enfrentarse a los problemas. Usted y yo podemos, en el nombre de Jesús, enfrentarnos con los problemas. Por eso le dijo el Señor a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque Pedro quería que se terminase aquella mala hora, aquel momento difícil, quitando la vida a otros. Pedro estaba dispuesto a decapitar, estaba dispuesto a hacer todo lo que tenía disponible para terminar con el problema. Cristo le dijo, métela. Yo no ando buscando atajos, yo no ando buscando que me defiendas.
Yo no ando buscando vengarme. Si yo quisiera, pidiera al Padre una legión de ángeles para que viniese a socorrerme. Cristo pudo haberlo hecho. Cristo tenía el poder para ordenar que 10,000 ángeles vinieran a fulminar, a quemar, a despedazar a aquellos soldados y aquellos agentes del sumo sacerdote que venían a arrestarlo. Pedro pensó que sacando la espada iba a arreglar las cosas. ¿Sabe qué, hermanos? Dios detesta la violencia. Violencia no termina con la violencia. Odio no apaga el odio. Huir como cobardes no arregla la situación. Hay que enfrentarlo con la fe, queriendo hacer la voluntad del Señor. Cristo le dijo, mete la espada en la vaina. ¿Acaso no puedo beber la copa que el Padre me ha dado? Se da cuenta que hay sufrimiento, dolores y pruebas que vienen directamente por la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos queremos salir del molde, cuando nosotros queremos salirnos del proceso, lo que le estamos diciendo a Dios es, Dios mío, yo no estoy dispuesto a pasar de grado espiritual. ¿Sabía usted, amados míos, que los salmos más bellos que se escribieron por David fueron el resultado de pasar momentos difíciles, pruebas, angustias, persecuciones? Nosotros no pudiéramos disfrutar de esos gloriosos salmos si David se hubiera salido del proceso, del horno de la prueba, si David hubiera huido de la voluntad de Dios. Pero David aprendió lecciones grandes en la escuela del sufrimiento. Y las grandes inspiraciones vinieron como motivo de él estar viviendo, de él estar pasando, de él estar experimentando la angustia, la persecución, el abandono y la traición de sus amigos y compañeros. ¿Ha oído del apóstol Pablo? La ternura con que hablaba, hijo mío, Timoteo, amados míos, decía a sus miembros, a sus discípulos. Pero el apóstol Pablo jamás hubiera experimentado ese amor y esa ternura. Y nosotros jamás hubiéramos tenido esas cartas tan edificantes, preciosas, profundas, si el apóstol Pablo se hubiera salido del proceso, hubiera huido como cobarde, hubiera dicho, no vale la pena más. Pero si usted tiene Biblia en 2 Corintios 12:7, cuando Pablo pidió al Espíritu que le quitara el aguijón, 3 veces oró y se le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El aguijón del sufrimiento que Dios dejó para mí fue el sufrimiento, un aguijón. Pablo vivió pocas horas de paz en su vida, pero jamás hubiéramos tenido nosotros tantas epístolas educativas, pedagógicas, instructivas, edificantes, si Pablo no tuviera que haber experimentado el dolor, la persecución, el naufragio, el rechazo, el abandono de sus condiscípulos. Así que a veces que Dios puede dejar el aguijón del sufrimiento y de la prueba, la carga que tenemos encima, porque hay cargas que Dios pone, hay otras cargas que nosotros nos ponemos. Las cargas que nosotros nos ponemos son otra cosa, pero las que Dios nos pone tienden a enseñarnos, a edificarnos, a fortalecernos, a elevarnos más alto de donde estamos. Jamás usted va a conocer el panorama completo si no está dispuesto a escalar esas peligrosas cuestas y estar dispuesto a escalar esas montañas escarpadas. Dios le dejó el sufrimiento y a veces, hermanos míos, como dijo Charles Parkhurst, que quiero decirlo, la fe más grande se manifiesta
no en las cosas grandes que hacemos, sino cuando sufrimos. Hermanos míos, es cuando pasamos por el sufrimiento que nosotros nos damos cuenta que el Cristo sufriente nos dejó unas enseñanzas para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios. No hacer nuestra regalada gana. No querernos salir del proceso. Cristo nos dejó estas pruebas en nuestro camino como parte de la trayectoria de la jornada que tenemos por delante. No te quedes viendo fijo un pedazo del panorama. Dios quiere que esos momentos difíciles en tu vida que no te detengan, sino que te vayan mostrando más lecciones, porque hay más enseñanzas en nuestra vida. Detenernos prematuramente es fracasar, es quedarnos en el mismo lugar, es no avanzar. No permita que el diablo detenga su crecimiento, detenga su fe, detenga su felicidad, su paz, simplemente porque le están viniendo, le está lloviendo sobre mojado, le está viniendo un momento difícil. Cristo fue compasivo y jamás hubiera sido Cristo compasivo si en la parte humana Él no hubiera experimentado el dolor, las privaciones y los ataques que Él tuvo. Queremos ser de bendición a otros, hemos de identificarnos con otros. Hemos de sentir lo que está pasando la otra persona. ¿Cómo podemos ser compasivos con otros que están sufriendo abandono, traición, maltrato, aún a veces de sus propios seres amados, si nosotros no estamos dispuestos a pasar por esa hora de angustia? O sea, cuando Dios te permite que estés pasando por esos momentos de dolor, es porque Él quiere usarte para bendecir a otros. La empatía es la capacidad de ponernos en los zapatos de otros. La empatía es la capacidad de nosotros ver a través de los ojos de aquellos que sufren. Jamás vamos a poder ayudar a otros si no nos identificamos con ellos. ¿Cómo puede alguien que nunca ha sido alcohólico ayudar a un alcohólico? ¿Cómo puede alguien que nunca ha sido padre criticar a un padre? ¿Cómo alguien que nunca ha sido drogadicto puede criticar o rechazar a un drogadicto? Por eso es que Dios quiere que nosotros nos identifiquemos, nosotros nos pongamos en los zapatos de otros. Dios quiere que seamos compasivos por otros. Jamás vamos a ser compasivos y a entenderlos a menos que nosotros también pasemos por la misma experiencia. Los que queremos ayudar a otros, primero tenemos que aprender a sufrir como otros sufren. Jamás vamos a poder entender los efectos terribles del hambre que sufren otras personas si nosotros nunca hemos experimentado el hambre. El hambre azota a la humanidad, pero a menos que nosotros hayamos experimentado hambre, no vamos a estar en la capacidad de compartir con otros. La cruz del Calvario es un recordatorio que todo seguidor de Jesucristo tiene que pasar por la escuela del sufrimiento. Y las lecciones más profundas, más amplias, que más perduran en nosotros, son cuando nosotros hemos pasado, hemos bebido la copa del dolor como la bebió Jesucristo. A Cristo el Padre se le encomendó. Algunas veces vemos el dolor como algo del diablo, algo del hombre. Y a veces nos olvidamos que Dios, quien nos está enseñando lecciones para poder seguir adelante. El sufrimiento en el creyente, amados míos, es la herramienta que Dios utiliza para completar el proceso en nuestras vidas. El carpintero tiene sus herramientas.
En su taller, él tiene acceso a todas las herramientas necesarias para poder hacer un trabajo a perfección. La madera tiene que ser cepillada. El cincel del carpintero y el formón. Esa es herramienta con que el carpintero la pasa sobre áreas de la madera para ir tallándola, para ir dándole forma. Así es el sufrimiento en el creyente. Es una herramienta que Dios tiene disponible en su taller, la cual a veces tiene que utilizarla para formar en nosotros aquellos detalles que no están bien formados. Salirnos del taller del carpintero, de tener las manos al maestro carpintero, es no permitirle a Dios que haga y termine la obra que ha comenzado en nosotros. Cuando Cristo dijo, mete la espada en la vaina, ¿no he de yo beber la copa del sufrimiento, del dolor? Cristo le quiso decir a Pedro, yo sé que no es violencia quien va a detener la violencia. Yo sé lo que me espera y estoy dispuesto a beberla. Por eso, hermanos, Cristo en la cruz del Calvario le quisieron dar un soporífico, el vinagre, hermanos, soporífico, porque adormece y quita el dolor y parte de la angustia. Cristo rechazó todo líquido que le quitase a él de experimentar lo que él ya sabía que tenía que llevar a cabo. Amados, a veces por un dolorcito de cabeza, de pie, de hombro, nosotros nos estamos quejando. Pero Cristo rechazó todo soporífico porque él estuvo dispuesto a beber la copa. Y usted y yo, hermanos, ¿estamos dispuestos a beber esa copa? ¿A pasar por la escuela del sufrimiento? Dios quiere que nosotros también experimentemos esa copa, porque de allí Él nos dará la forma que Él quiere darnos y estaremos dispuestos a ser de bendición a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, bendecimos a tu pueblo. Usa esta reflexión para edificar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperamos vernos pronto aquí en esta otra reflexión para el alma. Gracias, buenas noches y buen provecho.